A mediados del siglo XIX, la poliomielitis era una enfermedad devastadora, paralizante y mataba a miles de personas cada año, principalmente niños. En el año 1952 se registró el peor brote de polio en los Estados Unidos, con más de 57,000 casos oficialmente registrados y reportados. Y la desesperación por una cura, por una vacuna, era enorme y era tan grande que había muchos intentos por ahí de hacer esfuerzos al respecto. La polio es causada por el polivirus y puede llevar complicaciones graves conocidas como parálisis irreversible de brazos y piernas y extremidades. También puede tener problemas respiratorios si esa parálisis se produce en los músculos que nos ayudan a respirar, y ocasionalmente puede causar la muerte si esto no se atiende a tiempo. Para ese entonces, el médico investigador de origen ruso y judío llamado Jonas Salk se dedicó a desarrollar una vacuna contra esta temida enfermedad, la cual, a pesar de las enormes dificultades y el escepticismo que había entre sus propios colegas investigadores, él pudo realizar muchísimos experimentos, y en cada experimento tuvo que hacer muchísimas pruebas. Y en lugar de basarse solamente en teorías, él tuvo que realizar rigurosas pruebas de laboratorio y documentar sus pruebas, que eventualmente tuvo que aplicar en seres humanos, incluida su familia. Puedes darte cuenta el nivel de pruebas que él tenía que hacer. Y yo no sé si tú sabes, pero todas las vacunas en realidad son una pequeña dosis del mismo virus. ¿Lo sabías? Entonces imagínate que te dicen: sabes, estamos buscando la cura para esta enfermedad y quiero saber si eres un candidato para hacer la prueba. ¿Y tú qué dirías? ¿No habrá forma de que me espere a que sea aprobada? ¿Me explico? Entonces, esa es la situación en la que quiero comentarte. Y para 1955, es decir, 7 años después, todos estos ensayos clínicos de la vacuna del doctor Salk fueron declaradas la vacuna más segura y efectiva para prevenir precisamente la poliomielitis. Esos avances en medicina moderna que prácticamente han logrado erradicar en algunos países la polio. ¡Qué impresionante! Este doctor fue declarado inmediatamente como un hacedor de milagros. Imagínate el título que le pusieron cuando se hizo público por primera vez el éxito de esta vacuna, a tal grado que él decidió no patentar la vacuna, porque su propósito era ayudar, y dice: yo quiero que esto pueda extenderse de manera global a todo el mundo y no quiero enriquecerme con eso. Qué impresionante. Imagínate una cura tan relevante y que decida no patentarlo, al contrario, hacerlo de dominio público para que nadie pudiera entonces pues sacar solamente un beneficio comercial. Y esta introducción me lleva a comentarte que hoy día nosotros tenemos que hacer muchas pruebas, y muchas veces nosotros no nos gusta ser lo que llamamos el conejillo de Indias, la ratita de laboratorio de esas pruebas. Pero mira, nuestro primer punto es que el conocimiento requiere acción. ¿Qué es lo que requiere? Acción. Es decir, una vez que tú adquieres conocimiento, ¿qué es lo que tiene que producir en ti? Un cambio. Tienes que producir una acción. Y los ejemplos más sencillos, más clásicos, es cuando estás en primaria y aprendes los números. Es un conocimiento nuevo y empiezas a aplicarlo, y cuando tú ya sabes sumar, dices: wow, yo ya sé que 1 más 1 son 2, pero después vienen las multiplicaciones y ya no quieres hacer cosas sencillas como sumas, ahora haces multiplicaciones, porque efectivamente el conocimiento siempre va a requerir acción. Y hoy quiero resaltar la importancia de que no nos quedemos solamente con la teoría, sino que llevemos a cabo pruebas para validar y comprobar en nuestra propia vida los atributos y las promesas de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Tal como los científicos han probado una y otra vez sus teorías, y el trabajo de un científico pareciera: tengo que encontrar todas las formas como es posible fallar. ¿Lo sabías?
Tengo que encontrar todas las formas y documentar cómo es que se fracasa. ¿Para qué? Para que en el momento en que encuentre el éxito, entonces lo podamos avanzar. Así es como nosotros tenemos que saber que las pruebas son precisamente para validar. Y tal como ellos, una y otra vez obtienen resultados tangibles, al final, ¿qué logran con esto? Salvar vidas, como lo hizo el doctor Salk. Entonces podemos ser llamados a probar y experimentar lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios. Para muchos, y yo también, déjame incluirme aquí, por mucho tiempo yo pensé que en la Biblia, a pesar de que la he leído varias veces de pasta a pasta, pensé que solamente había un versículo en donde Dios nos animaba a probarlo. Y este versículo bien conocido se encuentra en Malaquías 3:10, que dice: traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto. Y ese era como mi justificante. Mira, es que ahí está, la Biblia dice, Dios mismo hablando, dice: pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Mucho hemos hablado de este versículo, no vamos a entrar en el detalle de lo que implica, pero para mí por mucho tiempo viví en el error de que era el único versículo donde Dios nos invita a probarlo. Y no es así. No es el único versículo. Prácticamente cada promesa de Dios es una invitación a probar a Dios. Cada promesa. Y ahí es donde nació este tema, donde Dios te está diciendo: pruébame, valídame, aplícame en tu vida de tal manera que tú puedas experimentar que soy fiel. Y este versículo efectivamente nos enseña que la promesa de Dios es que Él promete fidelidad, provisión y generosidad. Él promete abrir las puertas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Y a poco no la promesa se oye atractiva? Todas las promesas en realidad son atractivas. Prométele a tu hijo que en Navidad lo vas a llevar a Disney World. ¿Qué crees que va a hacer? Te va a decir: tú me lo prometiste, ¿cierto? Por eso es que todas las promesas en sí son agradables, son atractivas. Pero en la palabra de Dios nos tenemos que dar cuenta que toda promesa tiene una condición. Toda promesa de parte de Dios tiene, efectivamente, Dios promete hacer algo a cambio de. ¿Es un intercambio? Sí, es un intercambio. Y tenemos que ser brutalmente honestos con esto. Tenemos que saber que Dios siempre nos va a estar pidiendo que hagamos algo. Lo único que, inclusive hasta la salvación, ¿qué es lo único que tienes que hacer para ser salvo? Aceptar a Jesús. Si tú no lo aceptas, no tienes el beneficio de la promesa. ¿Me explico? Por eso es que en este versículo claramente, ¿qué es lo que debemos hacer? Él dice: sé fiel al traer tus ofrendas, sé fiel al traer tus diezmos, y entonces puedes experimentar la promesa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a avanzar el día de hoy. Más bien yo creo que es como una clase. Hoy va a ser más bien una clase más que una predicación, en donde vamos a aprender cómo es que cada una de las ocasiones en las que Dios le está diciendo a su pueblo, a ti y a mí: pruébame en esto. Y ahí es donde vas a decir: Señor, si tu palabra me dice que yo te pruebe, quiero vivirlo, quiero ser parte de esa comprobación de lo que tú eres Dios. Así es que avancemos. El punto número 2 dice ahí: tenemos que conocer que Dios es el único que puede darnos paz incomprensible y sobrenatural. Imagínate, paz sobrenatural, una paz incomprensible. Yo encuentro esa promesa que se encuentra en Filipenses 4, versos 6 y 7, donde nos dice la traducción Nueva Biblia, lenguaje, se me olvidó, NBLA, después investiguen NBLA. Dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y entonces viene la promesa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo. En este tiempo que estamos ya cerca de la Navidad, una de las cosas que resalta mucho es hablar acerca de la paz. Y hasta cantamos, ¿no? Noche de paz. Y todo mundo queremos paz, pero esa paz que realmente perdura, no una paz temporal, no una paz condicionada, no una paz comercializada en la que dependemos de la situación y las circunstancias para saber si tenemos o no tenemos paz.
Y con tanta frecuencia nos exponemos a situaciones de alto estrés. ¿Cuántos han tenido episodios de estrés? No levanten sus manos, pero yo creo que todos. Déjame darte mi testimonio. Y hace tiempo, cuando yo estaba en una parte laboral, demasiado estrés, lo que empezó a producirme fue puntos de alopecia. El cabello literalmente se te empieza a caer por causa del estrés. ¿Lo sabían? Algunos me lo hubieran dicho antes, ¿verdad? Pero lo cierto es que el estrés hoy día nos está matando. Es prácticamente un nuevo tipo de cáncer. ¿Con cuánta frecuencia te preguntas? Te preocupas? ¿Con cuánta frecuencia estás afligido? ¿Con cuánta frecuencia nos preocupamos? Y como decía aquella persona, yo nomás me preocupo por 3 cosas: por todo, por nada y por si acaso. Todo el tiempo la vivimos preocupados. ¿Por causa de qué? Por todo, por nada y por si acaso. Como si realmente así resolviéramos las cosas. Pero en realidad lo que la gente, lo que este mundo está pidiendo es paz. Estamos pidiendo a gritos: Señor, queremos paz, queremos tranquilidad. Es más, mira, hasta si guardamos silencio, lo único que vamos a escuchar, alguien estresado tocando el claxon. ¿Sí o no? Ahí es donde nos damos cuenta que necesitamos paz. Por eso es que este versículo tiene su versículo homólogo en Isaías 26:3. Un estresado ahí está, ¿eh? Dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran sus pensamientos en ti. ¿Puedes verlo? Cuando tú y yo necesitamos paz, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? Dejar de estar afanosos, dejar de estar afligidos y llevar a Dios nuestras aflicciones. Y a veces nos ponemos en un esquema tan religiosos que casi es que voy en el transporte, estoy en el trabajo y no tengo tiempo de buscar a Dios porque estoy muy estresado. Cuando muchas veces nuestra relación con Dios tiene que llevarse al nivel de que en todo momento estás conectado con Él. Hoy día hablar de conexión prácticamente es: ¿quién está desconectado? Si les mando un WhatsApp, les va a llegar en este momento. Y el problema no es que te llegue el WhatsApp, el problema es que te desconectas de lo que es importante. Y a veces así somos con Dios. A veces estamos en nuestro día a día atendiendo lo que es terrenal, natural, afligiéndonos por el día a día, en lugar de conectarnos con Dios. ¿Cuántas veces en el día de repente le dices: ay, Señor, gracias por esto? Ay, Señor, gracias porque sigues siendo fiel. O simplemente despertarte y decirle: Señor, cuánto te amo. Se nos olvida. Lo primero y lo último que vemos es el celular, y a Dios lo dejamos a Dios. Lo dejamos a un lado. Cuando es lo que nos está diciendo: mira, por eso es que no tienes paz. Por eso es que estás afligido. Por eso es que todo el tiempo estás angustiado y estresado, por causa de que no me buscas en oración, en súplica, y por causa de que tus pensamientos no van constantemente hacia mí. Es difícil, ¿cierto? No es fácil estar teniendo nuestros pensamientos constantemente hacia Dios, pero déjame decirte que cuando tú lo practicas, lo primero que empiezas a hacer es encontrar las cosas buenas de la vida. Y empiezas a decirles: bueno, mira, dentro de todo lo malo, gracias a Dios que no sucedió lo peor. Y le puedes dar gracias a Dios por lo que has alcanzado. Le puedes dar gracias a Dios por lo que tienes, en lugar de enfocarte en lo que te hace falta. Y ahí es donde viene la paz de Dios. Justamente ahí es donde viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz sobrenatural viene cuando tú reconoces que si algo tienes, que si algo has alcanzado, ¿gracias a quién es? Gracias a Dios. Amén. Dale fuerte un aplauso al Señor. Por eso es que en este punto mi invitación es: convierte cada aflicción, convierte cada duda, cada queja, conviértela en una expresión de conexión a Dios, en una oración. En lugar de decirles: ay, otra vez, dile: ay, Señor, ayúdame. Aunque sea, ¿verdad? Dios no se va a ofender, para lo menos decir: al menos me tiene en su mente y en su corazón. Y entonces la paz de Dios abundará en tus corazones. Avancemos. Punto número 3. Tenemos que probar la bondad y la protección de Dios. Probar la bondad y la protección de Dios. Aquí hay otro versículo que claramente Dios nos está haciendo una invitación, y una vez más Él se pone: pruébame en esto. Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. ¿Cuántos estamos conscientes que estamos viviendo días malos, días difíciles?
conversaciones de los contemporáneos de mi edad no es que ya no son los mismos tiempos. Yo podía salir a la calle y jugar y no había problema de nada. Podía tomar agua directamente de la manguera y no pasaba nada. Y a lo mejor las amenazas de mi mamá eran: no te quedes muy tarde porque viene el robachicos. Yo no sé si por su colonia pasaba el robachicos. Yo jamás lo conocí, el robachicos. Entonces a veces pensaba que era más la amenaza que era real, ¿no? Pero entre que sí, que no, y por si las dudas, mejor me metía temprano a casa. Pero era de que jugábamos en la calle, era de que salíamos. Yo recuerdo que ya desde los 15 años que tenía que ir a estudiar, aproximadamente 20-25 kilómetros de casa, yo tenía que tomar desde las 6 de la mañana el camión, el bus, y moverme y regresar solo. Y no había celulares, y no había de que me mandas tu ubicación en tiempo real, que quiero saber dónde estás. Y aunque supieras, ¿qué podemos hacer? Nada. Realmente tenemos que probar que Dios es bueno. Y fíjate, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempo de maldad, y el pronóstico no es prometedor. Las cosas se van a poner peores, ¿lo sabías? Claramente la palabra de Dios nos los enseña. Mateo 24 dice que la maldad se aumentará. Entonces, si cuando uno entiende eso, dice: Señor, entonces ¿qué tengo que hacer? Aquí está: prueben y vean que el Señor es bueno. Pruébame en medio de la maldad de este mundo, pruébame. ¿Cómo podemos probar? ¿Cómo podemos experimentar esa promesa de parte de Dios? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer para comprobar la bondad y la protección de Dios? Refugiarme en Dios. ¿Cuántas veces sales de casa y al menos les dices: Señor, guarda mi entrada y mi salida? Señor, si vas a ir de viaje, Señor, ponemos este vehículo en tus manos. Y no lo dejes todo a la fe, hazle un servicio antes. ¿Sí me explico? Porque a veces sí somos bien espirituales. Señor, tú guardas mi entrada y mi salida, aunque no ni afinado ni verificado el carro en 3 años. Y líbrame de los policías que me quieren sacar mordidas. Por favor, hermanos, tampoco tienten a Dios. ¿Me explico? Soy claro, ¿cierto? Tú puedes probar y experimentar la bondad de Dios con una oración tan sencilla: Señor, yo quiero ir a trabajar y regresar, y que tu bendición vaya sobre de mí. Y estoy seguro que más de uno de aquí podría dar testimonios de cómo Dios lo ha guardado, y a veces ni cuenta te has dado. Entonces, yo no sé por qué el camión se me fue y no llegué a tiempo. El testimonio de un primo me decía: ¿sabes qué? El 19 de septiembre de 1985 llegué tarde al trabajo. Gracias a Dios, porque el edificio se cayó. Así es Dios con sus hijos, los guarda. Y a veces no entendemos: ay, nunca llego a trabajo y me perdí el bono de puntualidad porque ese día no llegué. Todos los que llegaron se lo perdieron para siempre. ¿Me explico? Y es ahí donde entiendes la bondad de Dios. Es ahí donde conoces que cuando tú te refugias en Él, cuando tú pones a tus hijos en las manos de Dios, pero verdaderamente creyendo: Señor, yo sé, estoy consciente, no estoy cerrando mis ojos a la maldad que hay en este mundo. Lo que estoy más consciente es de que tú eres Dios y que tu bondad y tu protección va con ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Cuarta promesa, cuarto punto: la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable. Y la invitación de Dios es que tú la puedas comprobar. Dios una vez más te está diciendo: por favor, comprueba que mi voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Pero ¿sabes por qué no nos gusta comprobarlo? Porque nos gusta hacer nuestra propia voluntad. Ahí es donde no comprobamos la voluntad de Dios, y luego nos preguntamos: Señor, ¿pero por qué? Pues tú quisiste hacer tu voluntad. ¿Por qué me pasa esto, Señor? Pues yo te lo dije, comprueba que es mi voluntad. Y mira, Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y ¿cómo? Perfecta. Buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que entonces tenemos que hacer para comprobar la voluntad de Dios? Y ahí viene el reto. Ahí está, generalmente lo que está de nuestro lado es lo difícil, ¿verdad?
Y lo que está del lado de Dios es lo perfecto, lo bonito, lo agradable. El reto está en que tú y yo no tenemos que amoldarnos a este mundo. Tú y yo no tenemos que ajustarnos a las costumbres, a las tradiciones, a las modas de este mundo. Y no quiero ponerme en un tema legalista, en de casi no comas, no vistas, porque no, el cristiano no tiene que ser conocido por lo que no tiene permitido. El cristiano tiene que ser conocido por lo que propone y lo que vive. Ahí está la diferencia. No tiene que ser una santidad por subtracción de no hagas, no digas, no comas. Tiene que ser una santidad por acción en donde vivas lo que prediques. ¿Soy claro en esto? Y es ahí donde tú puedes comprobar la voluntad de Dios. No podemos casi hacer una burbuja, porque entonces se convertiría en un club social en donde no. Yo solamente voy a mi grupo de conexión y con mis hermanos trabajo y con mis hermanos convivo y solamente con ellos, porque entonces el mundo, ¿cuándo va a conocer a Dios? Y sabes, muchas veces la única forma en la que Dios pueda conocer o que el mundo pueda conocer a Dios es por tu acción, por la forma en la que tú amas a la gente, por la forma en la que tú los tratas. Y es ahí donde tú tienes que dejar de amoldarte a este mundo. Satanás es muy astuto y sus estrategias son bien conocidas. Él te va a engañar a través de las riquezas del mundo. Él te va a engañar a través de los deseos de la carne. Él te va a engañar a través de la posición y del éxito, porque eso es lo que el mundo te dice. Pero ¿te has dado cuenta que como cristiano, ser cristiano es contracultural? Es como ir en sentido contrario. Es como nadar contra corriente, porque efectivamente Satanás tiene a la gente bajo su sistema de principios y valores que están desajustados a la palabra de Dios. Y por eso es que cuando tú los ves, pareciera que están contentos, pareciera que están llenos de éxito. Y cuando tú puedes tener un poco más de intimidad con ellos, te das cuenta que están vacíos, que sus sonrisas son superficiales, que su sonrisa, su alegría depende de las circunstancias, las situaciones y las personas, porque no están viviendo un gozo real que provenga de adentro. Y es ahí cuando tú dices: Señor, enséñame a comprobar tu voluntad. Enséñame a comprobar que es buena, que es perfecta y que es agradable. ¿Sabes? En el momento de ejecutarlo, en el momento de vivir para Dios, no es fácil. No es fácil dar la otra mejilla cuando alguien te ofende. No es fácil ir contra corriente, contra marcas y contra tendencias. Pero cuando tú te alineas a eso, tú compruebas que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y es ahí donde tenemos que afianzarnos. Por eso es que comienza por la renovación de tu mente. No te quedes solamente con la teoría. A veces lo único que conocemos de la palabra de Dios es lo poquito y digerido que nos predicaron el domingo. ¿Y cuándo nos vemos? El próximo domingo. Y es que estuvo bien buena la prédica. Y en la semana ni me acuerdo de qué dijeron. Tienes que leerla, tienes que alimentarte de ella. ¿Cómo puedes decirle: Señor, yo soy la persona que Dios dice que soy, si ni siquiera sé qué has dicho de mí? ¿Te das cuenta? Tienes que conocer la palabra de Dios para aplicarla en tu vida, para poderla experimentar. Y entonces sí, la voluntad de Dios se cumple en tu vida. Qué difícil a veces es tomar decisiones, ¿cierto? Ser adultos, déjame decirte, es una vida de toma de decisiones todo el día, 7/24. Y entonces dices: ¿cuál es la mejor decisión? La mejor decisión es: Señor, ayúdame a tomar la decisión correcta, la decisión que me lleve hacia tu propósito. Y aún Dios puede arreglar nuestros errores y nuestras malas decisiones, claro que sí. Pero cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, comprobamos que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. ¿Cuántos dicen amén? Amén, avancemos. Siguiente punto: Dios nos invita a que comprobemos que Él es misericordioso y perdonador. Y pareciera que son palabras que se van perdiendo, son comportamientos que parecieran ya innecesarios. ¿Te has dado cuenta que hoy día la gente ya no pide perdón? ¿Te has dado cuenta que la tendencia de este mundo y la corriente que nos ha enseñado a través de las series y de las películas es: pues ya fue, ¿no? Ya supéralo. Oye, pero ni perdón me pediste, pero ni siquiera hiciste algo para que arreglar la situación. Mira lo que dice Isaías 55, versos 6 y 7. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor,
para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. ¿Sabes? Esta tendencia que tiene hoy día el mundo es, ok, ¿te has dado cuenta que las generaciones cada vez son más y más irrespetuosas? Yo todavía en mi generación era hablarle de mis papás de usted, ¿cierto? Y ese podría rayar en un extremo, pero la semana pasada estaba yo fuera del país, en un país donde todavía el usted es muy común. Y muchos de ellos me decían, ni siquiera me hablaban de usted, o no solo de usted, me decían don Oscar. Entonces ya si es de usted y además eres don, yo me sentía como el abuelito. Yo dije, Dios mío, bueno. Pero de verdad, aún los jóvenes me decían, ay, don Oscar, es que usted vino para enseñarnos esto. Y digo, sí, gracias. Y de momento se acostumbra uno a eso de que me hablen de usted como que ya me está gustando. Y de repente llegaba un igualado, oye tú. ¿Sí me explico? Pero al final uno entiende que esos son formalismos, son protocolos, y no tiene conflicto, no tengo conflicto con los contemporáneos de edad. Nos podemos hablar de tú, pero sigue habiendo el respeto. Porque el respeto no está solamente en las palabras, el respeto está en el corazón. El respeto lo puedes manifestar, y aún como las malas palabras, ¿te das cuenta? Las malas palabras muchas veces no es la palabra en sí misma. Justamente en este país donde estaba, hay palabras que aquí son una grosería fatal que no podía decir, y el pastor de allá me estaba diciendo, aquí eso no es grosería. Y yo lo escuchaba decir y me quedaba con los ojos cuadrados. Pero entendí algo: la grosería es la actitud con la que dices las cosas. ¿Me explico? Ahí es donde tenemos que saber que efectivamente nos ofendemos por todo, nos ofendemos por nada y nos ofendemos por si acaso, de la misma manera que lo otro, ¿verdad? Pero ¿por causa de qué? De que no practicamos la misericordia, por causa de que no practicamos el perdón. Y tal pareciera que la gente tiene que hacer cada vez más y más para merecerse nuestro perdón. Por lo tanto, nos negamos a darlo, nos negamos a practicar el perdón. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Acostumbrarnos a esto es pensar que Dios es igual. Es pensar que no, bueno, es que ¿por qué nos cuesta tanto a veces reconciliarnos y acercarnos una vez más a Dios? Porque pensamos que es como aquel amigo o como aquel vecino al cual nos faltamos al respeto y no nos hemos perdonado, al cual ya no nos hablamos por causa de que no hay misericordia. ¿Y te has dado cuenta que a veces la misericordia nos falta más con aquellos que son más cercanos? Podemos fácilmente perdonar al que no conocemos, pero ¿qué tal del hermano, el que vive en casa? Es más difícil, ¿cierto? ¿Por causa de qué? De que la irrespetuosidad ha ido creciendo más. Pero Dios no es así. Lo que tú tienes que saber es que Dios es misericordioso, que no importa lo que hayas hecho, Dios ya lo sabe. Es más, no solamente Dios sabe lo que hiciste en el pasado, lo que estás haciendo en tu presente y aún lo que vas a hacer en tu futuro. Dios ya lo sabe. Pero sí tienes que saber que tenemos que buscar a Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer para buscar y conocer la misericordia y lo perdonador que es Dios? Es justamente buscarlo a Él, acercarte con Él. Otra de los retos que tenemos hoy día es poder tener ese contacto con la gente. La pandemia, de las cosas negativas que nos ha dejado, es que nos ha hecho cada vez más independientes, nos ha hecho cada vez más dispersonales. Es decir, queremos atender las cosas, te mando un WhatsApp, te mando un mensaje, oye, es que busca, contacta, sí, ahorita yo le mando el correo, el mensaje, lo que sea, pero evitamos el contacto cara a cara. Qué difícil es hoy día mirarnos a los ojos. ¿Te has dado cuenta? Puedes pasar con alguien así frente al pasillo y hasta casi le haces así y no te ven. ¿Por causa de qué? De esa desconexión. Porque la conexión necesita misericordia. Necesitamos aún mirarnos a los ojos, y tal pareciera que eso ya está reservado para la intimidad, cuando efectivamente tú tienes que saber que quien más desea mirarte a los ojos es Dios, y quien más desea que lo mires a los ojos es Dios. Esa misma actitud que tenemos con la gente es la que tenemos con Dios, y hemos dejado de buscar su rostro, hemos dejado de ver hacia sus ojos. ¿Te has imaginado cómo sería mirar el rostro de Dios? ¿Te has imaginado cómo sería mirarlo a cara a cara? Y una de sus más grandes bendiciones en la palabra de Dios es justamente la que se encuentra en Números 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti. ¿Eso qué significa? Que tú estás mirando el rostro de Dios. Y eso nos cuesta tantísimo. ¿Por causa de qué? De que no hemos experimentado la misericordia de Dios, no hemos experimentado el perdón de Dios, y erróneamente nos hemos quedado con la idea
de que yo no puedo acercarme a Dios hasta no hacer algo para portarme bien. ¿Sabes? Es al revés. Tú tienes que acercarte a Dios tal cual como eres, con tus errores, y decirle: Señor, aquí estoy. No soy digno de ver tu rostro, pero quiero verlo, porque al mirarlo tú limpias mis pecados, porque al mirarlo tu misericordia me alcanza, porque al mirarlo reconozco que no siendo digno, tu perdón me alcanza. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo podemos comprobar la misericordia y el perdón de Dios para nuestras vidas? Acércate a Dios. Claramente nos dice: acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia, no ante el trono de juicio. Esa es la diferencia, que a veces ponemos a Dios en un trono y pensamos que es para juzgar, cuando en realidad su trono es de gracia. Y la gracia, ¿sabes qué es? Darte lo que no mereces cuando menos lo esperas. Y ese es su perdón, esa es su misericordia, ese es su favor, esa es la gracia de Dios que quiere darte. ¿Y cómo podemos hacerlo? Simplemente búscalo. Aléjate del mal. Dile: Señor, reconozco que hasta el día de hoy he hecho las cosas por mi propia cuenta, pero necesito a partir de ahora experimentar tu gracia y tu favor en mi vida. ¿Cuántos quieren probar esto en su vida? Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Siguiente, la enseñanza de Jesús es verdadera. Esto hasta pareciera redundante, ¿cierto? La enseñanza de Jesús es verdadera. Claro, ¿por qué? ¿Por qué podría parecer esto redundante? Porque Jesús fue el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Si Jesús mismo es la verdad, todo lo que Él enseñe, ¿qué va a hacer? Es verdad, ¿cierto? Cuando nosotros entendemos esto, podemos entonces creerlo. Sin embargo, fíjate, la corriente de este mundo y la estrategia de Satanás es llenarnos de teorías, llenarnos de ciencia, llenarnos de conocimiento que busca alejarnos de Dios. Mira lo que dice Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza de Dios, si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Otra de las cosas que yo he notado en este tiempo es que todos tenemos algo que decir y a nadie le interesa escucharnos. Por eso me gusta predicar, porque aquí no me interrumpen. Pero ¿te has dado cuenta que en el día a día hablando, la gente no quiere escuchar lo que tú quieres decir? ¿Te has dado cuenta? Tú empiezas a hablarle: sí, es que mira, y te interrumpe. Y la estrategia más sencilla es interrumpirte con algo mismo que a ellos les pasó, pero es ahora de su propia experiencia. Sí, ya sé que me vas a decir, porque mira, yo también me pasó lo mismo. No, yo ya sé. Entonces, ¿para qué entonces le comento, no? Y es ahí que es difícil, porque la gente solamente quiere escuchar lo que le valida, quiere saber, quiere tener confirmación de lo que está haciendo es lo correcto, cuando no necesariamente lo es. Por eso es que la gente no quiere escuchar la enseñanza de Dios ni la enseñanza de Jesús, porque sabe que lo va a confrontar, sabe que le va a invitar a cambiar su manera de hacer y de ejecutar las cosas. Por eso es que todos estos están conectados. Y mira, claramente dice el que quiera hacer la voluntad de Dios. Pero como lo veíamos en la otra promesa, para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, yo tengo que comenzar con un cambio de entendimiento. Y el cambio de entendimiento viene cuando tú y yo reconocemos que no lo sabemos todo. Ahí está el primer paso. El primer paso para arreglar un problema es identificar que tenemos un problema, es reconocer que tenemos que hacer un cambio. Y lo que yo me he dado cuenta cuando platico con la gente, ya sea de temas políticos, filosóficos, de deportes, que ninguno de ellos quieren incluir lo que Dios tiene que decir al respecto. Nadie quiere escuchar a Dios. Hoy día nadie quiere saber de Dios. Y aún la gente de repente, cuando se dan cuenta: es que eres cristiano, ¿verdad? Bueno, pero no me vais a invitar a tu iglesia, porque ya a veces de que están todo el día fregando ahí que quieren que vayamos a la iglesia. ¿Te ha pasado eso? Que la gente ya no quiere saber de Dios, ya no quiere escuchar, porque no quieren saber que la enseñanza de Jesús es verdadera. Y el problema no es que ellos te rechacen, el problema es cuando tú lo empiezas a creer. Tanto rechazo que dices: bueno, mejor soy cristiano de la secreta, así solo Dios y yo, y que nadie más se entere. Y no puedes hacer eso,
porque entonces no estás viviendo las enseñanzas de Dios en tu vida. Y es entonces cuando te es fácil amoldarte a este mundo y vivir los principios del mundo, y los domingos aquí, oh, yo sé que estás sobrando, Señor, aunque no lo veo, porque la semana yo estuve perdido, no sé cómo estás sobrando, pero estás sobrando. Y nos preocupa, porque terminamos viviendo el mayor peso que puede cargar el ser humano, que es el de una doble vida. ¿Sabes por qué? Porque estás viviendo quien no eres. No hay nada más pesado en esta vida que intentar ser alguien que no eres. Y el único contento de que tú vivas eso, ¿quién crees que es? Satanás. ¿Por causa de qué? De que Dios te creó de una forma única. ¿Quién fue el que te creó? Dios. Así como eres, con tu temperamento, con tu carácter, con tus habilidades, con tus capacidades, con tus dones. Y había una canción por ahí que cantábamos de niño a nuestros hijos: con tus virtudes. Y ya no queríamos decir defectos, le cambiamos, y cualidades. Pero a mí me la enseñaron que era con tus virtudes y tus defectos. ¿Sabes qué? Porque así te creó Dios y así te ama. Y cuando tú entiendes que efectivamente hay cosas que puedes hacer muy bien, hay cosas que puedes hacer regular, y hay cosas que simplemente no fuiste para eso, aunque no digas amén. Pero yo he entendido que hay cosas que no son para mí, que yo no puedo hacer, y estoy sano en mi corazón, porque no las intento, no me complico, busco a alguien que sabe en esa área para dejar de ser lo que no soy. Y en ese punto es cuando entiendo la enseñanza, la palabra de Dios. Lo que Jesús vino a enseñarnos es justamente a través de su ejemplo. Jesús modeló prácticamente toda su enseñanza en sí mismo. Por eso es que él decía: soy la verdad. Y si tú quieres comprobar que la enseñanza es de parte de Dios, tienes que saber que lo que el Señor Jesús enseñó no fue por su propia cuenta, venía directamente de parte de Dios. Y de la misma forma, el apóstol Pablo les decía: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a decir: imítame a mí porque yo quiero imitar a Jesús? Y a lo mejor es donde decimos: uy, ¿así quieres que lo imitemos? Y ahí es donde comprometemos el cristianismo. Ahí es donde nos juzgamos y erramos la enseñanza. ¿Por causa de qué? De que queremos agregarle, de que queremos quitarle, de que queremos adaptarla, cuando en realidad la enseñanza de Dios es pura. La enseñanza de Jesús viene directamente de parte de Dios el Padre. Por eso es que tenemos que comprobar que la enseñanza de Jesús proviene de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, gracias. Tan emotivos que estábamos, ¿verdad? Pero sabes, lo importante aún en esto es que tú tienes que saber que la enseñanza de Dios es la que te permite aceptar las cosas y compararlas siempre a la luz de la palabra de Dios. No te quedes con información incompleta. Hoy día tenemos un problema, que es el exceso de información. Hoy día vivimos con tanta información tan disponible y tan a la mano, que no nos damos a la tarea de validarla si realmente es de una fuente certera, si es de una fuente correcta. Y creemos lo que los influencers dicen, aunque ellos no sepan ni lo que dicen. Ahí es donde tenemos que ir a la palabra de Dios. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5 versos 19 al 21. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo y retengan lo bueno. ¿Cuántas veces te has sentado a examinar el comentario que escuchaste, el post que viste, el video de TikTok que escuchaste por ahí? ¿Realmente te has puesto a examinarlo? A decir, ¿es esto real o no? No lo hacemos porque tenemos exceso de información. Pero claramente la invitación de Dios es: si tú quieres conocer que la enseñanza de Dios es verdadera, que es real, tú tienes que saber que examinarlo todo. ¿Y cómo lo puedes examinar? A la luz de la palabra de Dios. Yo hay muchas ocasiones en las que le he dicho: Señor, esto está en la palabra de Dios, esto está en tu vida.
Y de verdad no me gusta señalar, ni me gusta poner en tela de juicio lo que la gente hace, pero en alguna ocasión uno de esos videos decían: los cristianos debemos vestir así. Y yo decía, ¿de verdad? 2024 y todavía estamos perdidos en esos temas. 2024 y todavía nos afanamos. Y tenía un montón de seguidores. Y ya saben, al final lo único que le interesa a ellos es tener seguidores. Y los seguidores tienes de los que te aman y de los que te odian, pero no hay ninguno imparcial. Y cuando yo veía eso decía, Señor, ¿cómo es posible que a estas alturas sigamos en esto? Y justo en esta semana, cuando leía acerca de la historia de Pablo, dice: como hermanos no tenemos que estarnos preocupando que si el hermano come o no come. Tú tienes que tener una conciencia justa. Y si tu conciencia te lleva a no hacer las cosas frente a tu hermano para no hacerlo caer, estás haciendo bien. No por ti, por amor a tu hermano. Examínalo todo. No te quedes con lo que te dicen a primera vista. Aún el mismo apóstol les decía a la iglesia: examinen todo lo que han hecho, todo lo que han escuchado, y hacen bien al escudriñar la palabra de Dios para validar aún las enseñanzas que vienen de parte de Dios. Por eso es que tienes que saber que todo lo que hay en este mundo, todo tú lo puedes llevar y filtrar a través de la palabra de Dios. Primera de Juan 4 versos 1 al 5 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Fíjate, el apóstol Pablo lo escribió esto desde hace miles de años atrás. Y sabes, efectivamente, el espíritu del anticristo, el apocalipsis, el fin del mundo, ya está aquí. ¿Cómo? A través de tratar de distorsionar la enseñanza que hay en tu corazón. No dejemos que lo que aprendemos en la palabra de Dios se diluya con lo que el mundo quiere decirnos. Y nada más examínate a ti mismo. ¿Cuántas veces has escuchado, por no decirte cuántas veces has dicho: es que lo vi en un video? ¿Te has dado cuenta dónde viene ahora tu enseñanza? ¿Y por qué no mejor decirle: mira, lo vi en el video, pero después busqué en la Biblia y eso que está diciendo está perdido? Porque eso no es popular, ¿verdad? Lo popular es lo que viste, lo que escuchaste en el video. Es ahí donde tú tienes que, una vez más, comprobar que la enseñanza verdadera, ¿en dónde está? En Jesús. Llevemos todo, examinémonos todo a la luz de la palabra de Dios. Avancemos. Punto número 7: probar la fidelidad de Dios. Wow, este es uno de los puntos más difíciles que podríamos experimentar, pero es en el que todos como hijos de Dios estamos llamados a probar la fidelidad de Dios. ¿Sabes qué difícil es probar si alguien es fiel o no? Porque nos da miedo de que no vaya a ser fiel, ¿cierto? Yo creo que nadie en su sano juicio permitiría que su matrimonio ponerle una prueba de fidelidad, ¿o sí? Claro que no, sería tonto, sería absurdo. Pero Dios te está diciendo: prueba mi fidelidad. Mira lo que dice Deuteronomio 6, 16 y 17: no pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Ustedes deben guardar diligentemente los mandamientos del Señor su Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y cuando nosotros entendemos que Dios mismo nos está llamando a que guardemos su palabra en nuestro corazón, de entrada necesitamos conocerla. ¿Cómo sabemos que ofendemos a Dios si no tenemos la ley, si no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón para que actúe? Y ahí es donde tenemos que comprobar ahora: Señor, ¿realmente tú eres fiel a lo que dice toda tu palabra? Porque si es así, yo quiero experimentarlo, yo quiero probarlo. Porque la fidelidad de Dios no solamente se limita a los momentos de angustia, a los momentos de enfermedad, a los momentos de problemas, y tal pareciera que solo buscamos a Dios cuando nos va mal. ¿Y sabes cuán grande es la gracia de Dios? Que a pesar de eso, Dios nos ofende que solo lo busquemos ahí. O sea, el amor de Dios y su fidelidad es tan grande que aún no se ofende
Quizás por eso nos está permitiendo vivir lo que pasamos, para una vez más comprobar que Él es fiel cuando dijo que Él no rechaza al corazón que viene contrito y humillado. Él no lo rechaza. Y entonces es: Señor, si tu fidelidad aplica cuando me va mal, ¿cuánto más podría ser tu fidelidad sobre mí si yo te busco cuando estoy bien? ¿Te das cuenta? ¿Qué sería de nosotros buscando a Dios en el momento en el que no tenemos conflicto, no tenemos pruebas, no tenemos situaciones ni de finanzas, ni de salud, ni nada? Justo es cuando nos olvidamos del que nos dio todo eso. Y es ahí donde vemos: Señor, enséñame a comprobar tu fidelidad. Permíteme no hacer lo que tu pueblo hizo cuando te puso a prueba ahí. Dice, como me hicieron en Masá, que justamente el pueblo de Israel tentó a Dios diciéndole: ¿acaso podrá Dios proveernos en el desierto? Imagínate. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la misma actitud? ¿Será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios está viendo mi aflicción? ¿Tú crees que no? Porque sí está. Es más, justo en esa soledad que estás sintiendo, el único que realmente está ahí es Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel a sus promesas. Y para cerrar, punto número 8: descanso y alivio. ¿Sabes? El trabajo es una bendición, pero el trabajo produce cansancio, ¿cierto? Mateo 11:28 al 30 dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Sabes? Generalmente cuando llegamos a la recta final del año, ¿te pasa que te pones reflexivo? A mí me pasa. Un año más, ¡ay, qué rápido se va el tiempo! No, no es cierto. Se va a 60 minutos por hora. Todo el tiempo corre así, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Las cosas buenas o las cosas malas que nos quedaron de las decisiones que tomamos durante todo el año. Y llegamos al año, al final de año, y aunque en ocasiones por trabajo viajo mucho, de verdad es bien pesado. Yo sé que los jóvenes dirán: ay, qué bonito, sí, manden a los jóvenes, ya llegué a esa edad en la que viajar me pesa. Y regresando veía yo a mi esposa y nos hablábamos, de verdad estamos bien cansados, o sea, físicamente parecemos mapaches los dos, ¿no? Y cansados. Y ayer le dije: vamos a cenar, tomamos un cafecito así de novios, platicamos muchas cosas, y al final nuestra conclusión: ¿te das cuenta qué bueno es Dios? Esa fue nuestra conclusión de todo lo que platicamos, del tiempo que compartimos, del tiempo que experimentamos. ¿Sabes por qué? Porque en medio de tu cansancio, en medio de tu aflicción, tú tienes que saber que la carga de Dios es ligera. Tú tienes que saber que Él quiere hacerte descansar. Y descansar en Él no es que ya no tengas preocupaciones y te vas a las hamacas de lino fino. Descansar en Dios es saber que pase lo que pase, su fidelidad va a estar sobre de ti, su misericordia va a estar en tu vida, su voluntad va a ser buena, perfecta y agradable, su provisión va a estar sobre de ti. Entonces, ¿qué más puedes hacer? ¿No es acaso entonces mejor llevar el yugo de Dios? Llevar la carga, decir: sí, soy su hijo en todo lo que hago, soy hijo de Dios en todo lo que vivo cada segundo de mi vida. Porque la invitación de Dios es descanso para sus almas, alivio, y puedan comprobar que justamente la voluntad de Dios es buena, es perfecta, agradable. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Acércate a Dios. Quítate de la mente esa teoría de que es que tengo que portarme bien para acercarme a Dios. Es al revés. Cuando tú te acercas a Dios, de forma natural te portas bien. Es así de sencillo. Es así de sencillo. No importa lo que hayas hecho en tu pasado o lo que estés haciendo ahorita. Lo que Dios quiere es que lleves su carga y que tú sepas que realmente hay descanso para ti, que realmente sepas que cada año vale la pena vivirlo por simplemente experimentar una vez más la gracia, el favor, la misericordia de Dios en tu vida día con día. ¿Cuántos dicen amén a esto?
¿Por qué no te pones de pie en esta hora? ¿Por qué no te pones de pie y le dices: Señor, gracias? Comiénzale dando gracias. Gracias por lo que ha pasado hasta el día de hoy. Gracias por lo que te ha dado. Gracias por lo que te ha enseñado. Gracias por las veces que te ha librado y que ni siquiera te diste cuenta. Esas son las mejores. ¿Sabes? Porque el poder de Dios es más grande, aun cuando no lo vemos. Porque lo que Dios hace justamente tras bambalinas es lo que a veces no alcanzamos a comprender. Pero cuando tú le das gracias a Dios por eso, Dios una vez más manifiesta su fidelidad, su misericordia, su amor, su paz incomprensible. Y todo eso es lo que Dios tiene preparado para los que aman su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das a Dios un fuerte aplauso?